Cuando oyes la palabra gran comisión, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es la gran comisión? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es la gran comisión? Allá atrás. Predicar el evangelio. ¿Qué más dicen ustedes? Las buenas nuevas. ¿Qué dijeron por allá? Ok, ahí está. Esa es la gran comisión. Ya estamos cerca. ¿Cuál es la gran comisión, Rafael? Ok. ¿Dónde está ese pasaje? Mateo 28, 19. Hermanos, la gran comisión no es ir y hacer discípulos. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? A ver, dígalo ahora. Hay iglesias que hacen discípulos en su localidad y eso es muy bueno. Que evangelizan, que ganan personas y las discipulan en su región. Eso es muy bueno. Y hay otras iglesias que evangelizan y van a ser discípulos al otro lado del mundo, afuera de sus fronteras, a otras regiones, y eso es muy bueno. Pero la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No nada más aquí, pero también allá, y no nada más allá, pero también aquí. Esa es la gran comisión con base en Mateo 28, 19. El Señor también dijo en Hechos 1:8, y cuando reciban el Espíritu Santo serán testigos míos, dijo Él, en Jerusalén, que era el lugar donde estaban en ese momento, en Judea, la región, en Samaria, la región contigua, y hasta lo último de la tierra. Entonces, hoy vamos en honor de lo que acabamos de experimentar como iglesia, hoy es un día muy especial, hermanos, porque nosotros estamos celebrando que pudimos ir, que pudimos pasar por encima de varios países esta semana que pasó, Francisco y yo, y llegar hasta allá, cerca de medio mundo por allá, y trabajar en equipo con nuestros hermanos de allá para alcanzar allá, sin contar los otros lugares donde estamos llegando como iglesia, en África, en Medio Oriente, en el corazón de Asia, en Oceanía y en América Latina. Todo eso es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia, pero no solo eso, también aquí. El hecho de que estemos hoy aquí es una evidencia de que estamos trabajando y plantando iglesias también aquí en nuestra región. Pues quisiéramos hacer mucho más y debemos hacer mucho más, pero al menos podemos decir pues que estamos haciendo algo, ¿verdad? Aunque sea, estamos haciendo algo. Hoy quiero tomar el tiempo para recordarles a ustedes algunas lecciones misioneras con base en Hechos capítulo 13, donde ocurrió el primer viaje misionero. Vamos a ver algunos ejemplos del primer viaje misionero y lecciones que vamos a aprender de eso. Así que busque Hechos capítulo 13, Hechos 13. Y voy a leer, como es costumbre para mí en la Nueva Biblia de las Américas, Hechos capítulo 13. Y hoy vamos a recordar 7 lecciones misioneras del ejemplo de los primeros misioneros de la iglesia cristiana. Hechos 13. Dice, versículos 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hagamos una pausa ahí. Lo primero que se nos introduce aquí es cómo en un lugar llamado Antioquía había una iglesia que tenía un cuerpo de liderazgo sólido. Había líderes de diferentes trasfondos étnicos, económicos y educativos trabajando en equipo. Eso es difícil, hermanos. Si tú tomaras a 4 mexicanos del mismo pueblo, de la misma edad, a ponerlos a trabajar juntos, van a ver si es fácil. Ahora, tomar 5 personas de diferentes países, de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes razas, porque dice que hasta había un negrito ahí, eso de que Simón llamado Níger significa negro. O sea que hay un tutti frutti de cristianos, ¿no? Y trabajaban juntos en una iglesia. Y dice el versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y el Espíritu Santo dijo: sepárenme a
a Saulo y a Bernabé para la obra en que yo los he llamado. Ahora este Saulo va a cambiar de nombre. ¿Y cuál va a ser su nombre? ¿Alguien recuerda? Pablo. Casi nada el Espíritu Santo. ¿Quién escogió? A los mejores de la iglesia, ¿verdad? ¿Se imaginan que quisiéramos ir a otro lugar como misioneros y el Espíritu Santo escogiera a los mejores? A ver, iglesia del pueblo de Dios, apártenme a Martín, a Susana, a Marcos, a Rafael, apártenme a Marisol, a Ramiro, apártenme a Javier, a Luis, a Lupita, apártenme a Adrián, a Esther, apártenme. Y seguro que alguien ha dicho, pero ¿por qué a esos? Si son los más fieles, nos están quitando los mejores, las grandes ligas, y nos van a dejar aquí con los bateadores emergentes. Qué bueno que fue el Espíritu Santo el que los escogió, porque hubiéramos sido nosotros a quienes mandamos, ¿verdad? A los que ya no queremos. No, pues llévense a Luis, ¿verdad? Llévense a los que echan autogoles, ¿verdad? Él escoge. Entonces, el origen de los viajes misioneros fue idea del Espíritu Santo, no fue idea de la iglesia. Otra cosa que aprendemos es que el Espíritu Santo escogió líderes aprobados. No escogió personas que no habían demostrado fidelidad, Él escogió personas confiables. El Espíritu Santo eligió líderes aprobados. Y miren la respuesta de la iglesia en el versículo 3. Well, what's the church's response? Versículo 3, verse 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos de ellos, los enviaron. Ellos ayunaron, oraron y bendijeron, impusieron las manos y los enviaron. Así que, lección número uno, los viajes misioneros nacieron en el corazón de Dios. Número 2, versículo 4, segunda lección, versículo 4 dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Lección número 2 que vemos aquí es que los misioneros eran guiados por el Espíritu Santo. No solo fueron escogidos por el Espíritu Santo, pero eran guiados por el Espíritu Santo. No solo empezaron bien y siguieron mal, empezaron bien y siguieron bien, dependiendo de Dios. Segunda lección que aprendemos ahí. Tercera lección, versículo 5. Dice: al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Tercera lección, cuando salieron los misioneros, ¿qué era su prioridad? Predicar el evangelio, predicar la palabra, no darles lonche, ¿verdad? No darles un cuaderno, un sacapuntas, un lápiz. ¿Quién habría hecho eso? ¿Verdad? Ahora, ¿hay algo de malo en hacer eso? No, siempre y cuando no descuidemos la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Sus almas, ¿verdad? ¿De qué nos serviría darles de comer toda la vida y darles cosas a las personas toda la vida y cuando mueran se pierden? Sería un desperdicio, ¿sí o no? ¿Cuál es la prioridad? La palabra. Si no podían dar nada más, dieron lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? El evangelio, Cristo, ¿no es cierto? Si solo le damos regalos a las personas, van a estar muy felices perdiéndose en el infierno. Y no queremos eso. Queremos que se conviertan a Cristo. Así que si algún día volviéramos y no tuviéramos para darles Biblias, pues tenemos el evangelio y ese es gratis, ¿o no? ¿Verdad? Pero si podemos, hacemos algo más. Ok. Entonces ahí está la tercera lección. Los misioneros predicaban la palabra. Repito, número 1, la misión nació en el corazón de Dios. Número 2, el Espíritu Santo guiaba a los misioneros. Número 3, los misioneros predicaban la palabra. Número 4, los misioneros enfrentaron oposición, pero la enfrentaron con autoridad. Versículos 6 al 11 vemos cómo los misioneros enfrentaron a oposición cuando salían a predicar. Francisco y yo nos fue bien, brother, que no enfrentamos ninguna oposición en esta vez, pero no siempre necesariamente es eso. A veces que sí va a haber obstáculos, peligros, oposición. Versículo 6 dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar en arameo significa hijo de, y Jesús, Bar Jesús, o sea, hijo de Jesús, como diciendo, órale, un hijo de Jesús. Y este hombre decía que era hombre de Dios, pero era falso maestro. ¿Se fijan en eso? Dice que hacía magia,
falso profeta. Y además era judío. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Así que tenemos un procónsul romano llamado Sergio Paulo y tiene un mal consejero de raza judía llamado un tal hijo de Jesús, que es un falso maestro y hace cosas mágicas, ocultas, mal. Dice el versículo 7 que Sergio Paulo hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense cómo Dios va abriendo puertas. Dios tiene gente preparada para que oigan. Pero Elimás es el mismo, el mago. Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, se empezó a comer las uñas y a llorar. ¿Eso dice la Biblia ahí? ¿Eso dice ahí? No, pues ese es el compadre del... No, ya. ¿Así se puso él? No, ¿verdad? No se intimidó Saulo. Porque el Evangelio, porque en la gran comisión Jesucristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando Saulo salió a predicar, salió y predicaba con autoridad, ¿sí o no? No se intimidaba ahí con los maguillos esos, ¿verdad? Pero dice, miren cómo le habla. ¿En cuál me quedé? En el 9, ¿verdad? Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara con la mano. Órale, eso sí estuvo fuerte, ¿no? Que al mismo tiempo nos da la siguiente lección. El Señor algunas veces en el trabajo misionero obra milagros, hermanos. Milagros que a veces no pasan aquí, pasan allá en el campo misionero, en medio del conflicto espiritual. Entonces la lección número 4 fue que los misioneros enfrentan oposición muchas veces en el trabajo, pero la enfrentan con autoridad. Y número 5, el Señor obra milagros en algunas ocasiones. Obra milagros. Y es que algunas cosas de las que nosotros vimos allá se sienten casi como milagros, ¿verdad, brother? O sea que simplemente llegar a una escuela y decir a la tienda de la escuela: ¿saben qué? Denle de comer a todos los niños hoy, nosotros vamos a pagar. Y que nos ajuste el dinero, pues estuvo buena, ¿no? Y que pudiéramos haber contribuido para que todos los que se hicieron a la conferencia comieran sin pagar. Eso es bonito. ¿Saben que el último día, el día anterior, antes que yo me fuera, recibí una llamada de un amigo mío? Dijo: Luis, te voy a mandar $250 para ver si le pueden invitar una comida a los pastores. ¿Ya ven? Dios proveyó para todos ellos. Y muchos de ustedes han de haber hecho algo parecido. Entonces Dios hace cosas muy lindas cuando estás en el campo de la misión. En un viaje misionero que hicimos, me estaba acordando, Lupita y Kimberly iban con nosotros y nos acomodaron una casa tan bonita, pero llena de alacranes, hermanos. ¿Se acuerdan? Y les picaron, algunos, y les picaron. Se murieron, los alacranes se morían cuando nos picaban. No se crean, no nos picaron. Entonces hay cosas que asustan a veces en un viaje, pero ahí vemos la mano de Dios guardando, ¿verdad? Guardándonos. Ok, siguiente lección, número 6, versículo 12. Versículos 12 al 52. Los misioneros tienen una estrategia. No van a lo tonto así nomás a ver qué sale. Miren cómo Pablo y Bernabé actuaban. Van a ver que lo que hacen aquí es lo que hicieron antes y tenían una estrategia en su corazón. Verso 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. 13. Y Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero cuando se apartó de ellos y regresó a Jerusalén,
Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo la señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Versículo 18. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. ¿Qué acaba de hacer aquí Pablo? Está repasando el éxodo y la conquista. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando estuvieron en Egipto y conquistan la tierra prometida. 20. Después de esto Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este hombre, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Y por fin menciona el nombre. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Después de que Juan predicó, Juan Bautista, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato y que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. 36. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Justificación por la fe. 40. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que habla en los profetas. Miren, burladores, y maravíllense. Perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Y al salir Pablo y Bernabé, las gentes les rogaban que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Toda la ciudad se agolpa. 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían que Pablo decía lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes,
Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y ahí está una vez más, ¿verdad? La gran comisión. 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Oigan esto, estoy en el 48. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Ven, hermanos? Dios tiene gente designada para salvación, pero se ocupan misioneros que vayan a hablarles. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nació una iglesia. Y si siguieran leyendo el capítulo 14 verían cómo nace otra iglesia en Iconio y otra iglesia en Derbe, y así de lugar en lugar. Esa es la forma en que Dios obró. Una estrategia donde ellos llegaban a un lugar, predicaban la palabra, el evangelio lo predicaban citando pasajes e historia del Antiguo Testamento. Los oyentes entendieran o no, ellos citaban la historia del Antiguo Testamento y hacían ver cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en nuestro Señor Jesucristo, y luego hacían un llamado a la gente al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y los que respondían, los que estaban ordenados para salvación respondían y formaban con ellos un núcleo de discípulos, los organizaban. Como muchos de ellos eran judíos y ya conocían las escrituras, solo les faltaba creer en Jesús, rápido organizaban una iglesia, la dejaban y les dicen, hagan lo mismo que nosotros, y se iban a empezar otra vez. Tenían una estrategia. En el capítulo 14 tenemos la última, versículos 25 al 27. Escuchen. Dice: después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía. ¿De dónde habían salido? A ver, ¿de dónde habían salido? Al principio, ¿en qué ciudad estaban? ¿En qué ciudad estaba la iglesia madre, la iglesia enviadora? En Antioquía. Dice Hechos 14:26, y de aquí se embarcaron para Antioquía. O sea, ¿qué hicieron? Regresaron a la iglesia enviadora. ¿Entienden lo que leemos? Regresaron a su iglesia, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia. ¿Qué hicieron? Informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Informaron de las obras de Dios. ¿Qué hicimos hoy, Francisco y yo? Informamos a nuestra iglesia, que nos dio sus oraciones, su respaldo y ofrendas para los hermanos, y les contamos las cosas que nuestro Dios ha hecho. Esa era la forma en que empezó todo eso. 7 lecciones misioneras. Las misiones nacen en el corazón de Dios. El Espíritu Santo guiaba a los misioneros predicaban la palabra, los misioneros enfrentaron la oposición con autoridad. El Señor obró milagros en algunas ocasiones. Los misioneros seguían una estrategia y los misioneros regresaron a su iglesia enviadora a dar reporte de la obra de Dios. Conclusión: todos somos llamados a la misión. Todos. Nada más Francisco, no. Nada más Antonio, no. Nada más Gerson, nada más Luis López, no. Todos somos llamados a la misión. Todos los que se jacten de ser cristianos. No es opcional ser parte de la misión. Número 2, segundo punto de mi conclusión. Algunos van a hacer la misión a nivel local, otros a nivel regional, otros a nivel nacional, otros a nivel internacional y otros incluso a nivel transcultural. Pero tú tienes que estar en alguna parte en eso. ¿Dónde está tu lugar en la misión? ¿Dónde? Tienes que estar en algún lugar. Si no estás en la misión, no estás en la misión de Jesús. Hay 4 formas tradicionales en que te puedes meter a la misión. Número 1, yendo. Francisco dejó su trabajo para ir conmigo esta vez.
Unos vamos a ir. Orando, número 2. ¿Cómo puedes ser parte de la misión? Orando. No puedes ir, pero puedes orar. Debes orar por los que van y los que están y por las oportunidades. Orar. Número 3. Ofrendar. Podemos contribuir con las finanzas necesarias para lograr la misión. El número 4. Promoviendo la misión entre otros. Hermanos, ¿saben cuál es la desgracia de la iglesia latina en Estados Unidos? No se involucran en las misiones. Las iglesias latinas en Estados Unidos que se involucran en la misión mundial son contadas con los dedos de las manos. Y eso no es opcional, eso es la gran comisión. Así que si algún día quieres irte de esta iglesia, ok, vete. Pero encuentra una buena. Encuentra una. Si ustedes me dicen, pastor, me voy de esta iglesia, ¿por qué? Porque aquella sí está alcanzando el mundo para Cristo. Hasta te damos una ofrenda. Pero si no te vas a ir para mejorar, ¿a dónde vas? No me importa lo que otros digan, vayan y encuentren otros e incluso que digan ser cristianos si no están haciendo nada con su dinero y con su vida, tráiganos a esta iglesia porque vamos a alcanzar a los perdidos. Tenemos que hacer el trabajo de la misión. ¿Y tú? ¿Ya lo estás haciendo? La responsabilidad de cada auténtico cristiano y de cada auténtica iglesia es involucrarse en la misión de Dios a las naciones. Hermanos, no hay otra misión, esa es la única. No hay otra misión de Jesús. Jóvenes, ocupamos misioneros y pastores. ¿De dónde creen que salen los pastores? Les voy a decir algo. Yo tenía 18 años cuando el Señor me llamó. ¿Qué creen ustedes? ¿Valió la pena? ¿O fue un error? ¿Fue un desperdicio? Ahora, ¿dónde van a estar los nuevos jóvenes? Que en sus ojos oremos. Padre, gracias por recordarnos la misión. Y hoy quiero orar por los jóvenes que están aquí, porque tal vez tú estás llamando a algunos de ellos a irse al seminario, a irse a la escuela bíblica, a irse a la escuela misionera y prepararse para las misiones. Y todos nosotros como iglesia nos sentiremos agradecidos que llames a algunos de nuestros hijos y los podamos enviar. No vamos a llorar, vamos a sacrificar lo que más amamos por amor a Jesucristo y a los perdidos, como tú sacrificaste lo que más amabas, tu hijo, por amor a nosotros. Así que si tal vez Dios te está llamando, Señor, yo te entrego mi vida y respondo. Si tú me llamas a mí, yo respondo a la misión. Solo dime cómo y cuándo. Y esa persona eres tú, díselo al Señor, yo iré. Él te ve, Él te escucha, dile, yo iré, Señor. Padre, oro para que tú levantes la cosecha de obreros de esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén.